¿Qué tal, mi gente? Bienvenido a este otro episodio de Reform Plaza. Hace tiempito que no paso por aquí, pero vamos a tratar de cambiar eso un poco. Hoy me acompaña un buen amigo y voy a dejar que él se presente y entonces de ahí seguimos. Mi nombre es Pastor Brasni López, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura en Guayama, Puerto Rico. Somos una congregación de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa y para mí es un placer estar aquí en este podcast con Daniel, que ya es familia, ha estado con nosotros ya dos veces en el púlpito, Sí, así que sí, sí. es familia. Y estoy más que agradecido, de verdad. Para mí ha sido una bendición poder compartir con Brandy, con su familia y con la iglesia. Así que si están en Puerto Rico y están buscando una buena iglesia con predicación expositiva, con servicio en la mañana y en la tarde, como toda una buena tradición reformada, Iglesia Sola Escritura en Guayama, es donde tienes que visitar. Entiendo que los servicios comienzan a Sí, las el 11. servicio comienza a las 11:10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ok, 11:10 11 de y la 10 de la mañana y 3 de mañana la tarde. y 3 de la tarde. 3 de la tarde. Y entre medio, Los ustedes, prim- ¿verdad? Los Comparten como primeros iglesia. tres, sí, los primeros tres domingos del mes tenemos almuerzo, así que tenemos una coinonía. El que nos visita y se quiere quedar y nos da la oportunidad de poder conocerlo, está más que bienvenido a disfrutar de un almuerzo con los hermanos. Okay. Y Yo no, advertencia, tengo una advertencia, estoy en mi casa, tengo muchos hijos, si escuchan unos niños gritando, ya están advertidos. ese, en inglés decimos this is the way, this is Ajá, the Presbyterian ese way, es ahí el está. modo presbiteriano, así que Exacto. Los míos están arriba, yo estoy en el basement, los míos están arriba, so si escuchan pasos corriendo, pues ya saben, esos son los míos. Este, um, Nada, este episodio es un poquito diferente a lo que he hecho en el pasado. De hecho, es la primera vez que hago algo así. Y Brandy, pues me acompaña y vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en un video de Dios reacción. nos ayude. Sí, exacto. Sí, Sí, la idea es, ¿verdad? Para que el que nos ve, la idea es poder instruir y enseñar, no más bien señalar o atacar a quienes están hablando, sino queremos, ¿verdad? Señalar esas malas teologías, esa mala idea, y que el que nos ve pues pueda tener un mejor juicio de las cosas. así mismo. Sí, exactamente eso es lo que vamos a estar haciendo con reaccionando a este video. Nada, el video que voy a poner es un video, es un clip. Pueden ver el video completo si quieren para que vean que no estamos distorsionando nada de la conversación, pero es un clip de Molusco TV en donde sale un influencer, el que se llama el teólogo de la calle, en donde están dialogando acerca de qué son aquellas cosas que mantienen a las personas apartadas de Dios, etcétera. Ellos están reaccionando a otro video a donde un predicador hace mención de que en vez de estar mencionando a la gente y las cosas que hacen, que mejor deben de dedicarse a orar por ellos. Y debido a esa reacción, pues sale la conversación que tiene Molusco con el teólogo de la calle y con su otra gente en el estudio. So, nada, yo voy a poner el video, vean el video, luego de que vean el video, pues Brandy y yo vamos a estar viendo parte por parte, desglosando qué son aquellas cosas que son erróneas y cómo deberíamos entenderlas de una manera objetiva cuando miramos la escritura. Así que voy a poner el video ahora y Brandy y yo pues nos vamos a mutear. Bueno, El problema mayor que tiene la iglesia o el problema que tiene personas apartadas a llegar a Dios somos los mismos seres humanos que entendemos que porque leemos la Biblia, y no todos, algunos, pues tenemos esta licencia para poder juzgarte y señalarte. Entonces lo que provocas es que la gente se aleje más Claro. que atraerlos más. Ujú. Y eso es un error Full. craso y temerario. Señalar a alguien que está bien apartado, que incluso piensa que ni Dios existe, cómo tú realmente le llevas palabra de una manera estratégica, traerlo para acá a una persona rebelde, que nadie sabe sus vivencias, su niñez, Ujú. crianza. Esos señalamientos ahí al cuello los aparta completamente. Porque lo que pasa es que lo que pasa es que tú tienes que predicar con tu modelaje. Claro. Tú tienes que modelar lo que tú vives, lo que tú crees. Ujú. Y ahí, pues tú los impactas más que leerle un versículo o cualquier otra cosa. El cristianismo siempre ha sido una religión de vivencia, de compañerismo, de comunidad, de comunión. Entonces,
muchas veces tenemos estas ideas, ya sea que las heredamos o lo que sea, de que el cristianismo tiene que ser desde el altar o desde el púlpito, decir lo que tú crees. Y muchas veces eso que escuchamos, personas que se paran en una tarima, cogen un micrófono y dicen, no, estos artistas y el que escucha tal cosa o el que hace tal cosa está en contra de Dios y lo que sea. Muchas veces esos son lo que en inglés se dice identity markers, son marcadores de identidad como para tú asegurar tu público. Si no, Ok, ese es el clip, ese es el clip. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir, el clip son, ¿verdad? 1 minuto y 40. Vamos a ir desglosando, por lo menos tenemos tres puntos que son los que vamos a estar corrigiendo. Voy a ponerle esa primera parte del clip para entonces nosotros poder entonces corregir esa primera mala doctrina o entendimiento que tiene Molusco acerca de qué es lo que nos mantiene apartados. Miren lo que dice Molusco. el problema mayor que tiene la iglesia o el problema que tiene personas apartadas a llegar a Dios, somos los mismos seres humanos que entendemos que porque leemos la Biblia, y no todos, algunos, pues tenemos esta licencia para poder juzgarte y señalarte. Entonces lo que provocas es que la gente se aleje más Claro. que atraerlos más. Ujú. Y eso es un error Full. craso y temerario. Señalar a alguien que está bien apartado, que incluso piensa que ni Dios existe, cómo tú realmente le llevas palabra de una manera estratégica, traerlo para acá a una persona rebelde, que nadie sabe sus vivencias, su niñez, Ujú. crianza. Esos señalamientos ahí al cuello los aparta completamente. Lo que lo- Yo creo que una mejor pregunta sería, ¿qué nos mantiene apartados de Dios? ¿Qué es lo que realmente nos mantiene apartados de Dios? Porque, ¿verdad? Molusco está poniendo la culpa en que otras personas son las que nos mantienen apartados de Dios. Ujú. ¿Qué tú Sí, dices a eso, bro? él está partiendo como que nosotros como creyentes tenemos que hacer ciertas cosas o cumplir ciertas normas para que entonces las personas puedan venir a la iglesia. Eso es lo que estoy Ujú. entendiendo de Molusco. Es como que el problema es que como la iglesia señala, la gente no llega a la iglesia. Creo que ese es verdad lo que está diciendo. Sí, Y la sí, sí. realidad es, Así como yo lo de- entiendo también. bíblicamente no, bíblicamente inclusive la iglesia tiene un trabajo específico que hacer. Y ese trabajo en específico no cae sobre lo que nosotros hagamos o cómo lo hagamos. Y creo que ese trabajo cae en cómo predicamos el evangelio. Pero específicamente lo que Molusco dice, ¿verdad? Aquí nosotros en la teología bíblica, en la teología reformada, entendemos lo que es la depravación del hombre. O sea, el hombre va a rechazar a Dios. El hombre es depravado desde nacimiento, nace con naturaleza pecaminosa y por naturaleza no busca a Dios, sino que rechaza a Dios. Y lo que Molusco está presentando es precisamente esta teología que estamos hablando. Es una excusa para no buscar a Dios. Es una excusa para no acercarse a Dios. Pero realmente no depende de nosotros. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Una parte de predicar el evangelio es señalar el pecado precisamente. Es señalar el pecado. Y si nosotros vemos las predicaciones del Nuevo Testamento, inclusive las predicaciones de Cristo, si nosotros miramos, por ejemplo, Mateo 3, 1 al 2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, porque ya yo estoy aquí, ya el reino se ha acercado. Y si vamos a las predicaciones de los apóstoles, vemos el mismo patrón en la predicación de ellos. En Hechos 3, 13 al 15 dice más, vosotros
negasteis al santo y al justo, y matasteis al autor de la vida. Y luego él dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué está haciendo Pedro? Esta es la predicación. Él está señalando precisamente el pecado y está llamando al arrepentimiento. Que si vemos el patrón, ese no solamente es el patrón de Cristo, ese es el patrón hasta de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando llamaban al pueblo de Dios al arrepentimiento, donde se les señalaban sus pecados y se le ofrecía la salvación, que era el mismo Dios, era el arrepentimiento. Y esto es lo que Cristo está haciendo en sus predicaciones. Él está llamando al arrepentimiento y se está ofreciendo a Él mismo como la salvación. Y los apóstoles, eh, luego que vinieron, ellos señalaban el pecado y ofrecían al Cristo que vino para la salvación. Es decir, el no señalar el pecado es predicar el evangelio a mitad, porque como muchos conocen, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero para que hayan buenas nuevas, tiene que haber una mala noticia. Y la mala noticia es que somos pecadores de nacimiento y no buscamos a Dios. Y que si permanecemos en ese pecado, estamos perdidos. Entonces, eso que es las buenas nuevas, que aun cuando yo no puedo salvarme, Cristo vino a este mundo, tomó forma de hombre, cargó los pecados de su pueblo y murió en la cruz del Calvario. O sea que tiene que haber una mala noticia para tener una buena noticia, que es el Evangelio. Eh, ese es lo que, ¿verdad? Se está perdiendo en lo que Molusco está diciendo. No depende no depende en cierta manera de los programas de la iglesia o cómo nosotros nos comportemos frente al mundo. Entonces se trata de la condición del corazón del pecador, que no busca a Dios. Ahora, nuestra responsabilidad sí es predicar el evangelio, pero predicar el evangelio es señalar el pecado también. ¿Qué, qué piensas? Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y yo creo que mientras estaba hablando, una de las cosas que venía a mi mente es esta frase típica que tal vez mucha gente usa, y es que nadie puede juzgarme, solo Dios puede juzgarme, ¿verdad? Y cuando vamos a las escrituras es un juicio santo, porque Dios es quien está haciendo el juicio sobre nuestras Exacto, vidas a través de su palabra, ¿verdad? Y exacto. es como tú bien dices, es esta idea de qué es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. No puedes tener buenas nuevas si primero no sabes por qué vienen las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas vienen porque tú estás muerto en pecado. Y aquí está haciendo, Dios está haciendo un llamado a que vengas a Él y en arrepentimiento. Ujú. Esta idea de que nadie puede juzgarme se convierte más en un escudo, como que, mira, yo quiero vivir mi vida así, yo quiero seguir siendo de esta manera, nadie puede juzgarme, solamente Dios puede juzgarme. Pero Dios ya lo hizo en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino sino para salvar al mundo a través de él. Pero también, si lees un poquito más, dice que el mundo ya ha sido juzgado, ¿entiendes? Esta idea de la depravación total, por ejemplo, que esta doctrina, ¿no? Esta doctrina bíblica de la depravación total es algo que, por ejemplo, vemos en Génesis. Ujú, ujú, El hombre no es tan malo como el hombre debería de ser, en el sentido de que Dios restringe al hombre y lo mantiene restringido, para que no se vaya al nivel de que es tan malo como debería de ser. El ejemplo que ujú, dan muchos teólogos es, por ejemplo, R.C. Sproul dice,
Hitler tenía una madre y de seguro Hitler abrazaba y besaba a su madre. Hago esa aclaración porque cuando hablamos de la depravación total, estamos hablando de una corrupción, una corrupción en todo el ser del hombre que causa el pecado. No es como que el pecado deja al hombre semi bueno o semi vivo para que pueda entonces escoger y elegir seguir a Dios. El hombre está muerto y una persona muerta no puede hacer nada más que estar muerto, podrirse y apestar. Desde ese punto de vista, Dios tiene que darnos vida para que nosotros entonces podamos responder eficazmente a su llamado. Efectivamente a su llamado, sí. So, Y esto es una idea, ¿verdad? sí, Esto no, no tranquilo. solamente no solamente en Génesis, ¿verdad? Génesis comienza a decir, no, ustedes son malos. Ujú. Pero también esto fue lo que dijo el apóstol, ¿verdad? Citando también el Antiguo Testamento. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En Romanos 3:10. O sea que la depravación total, como decía Daniel, no somos lo suficientemente malos para, como dice, para que Hitler matara a su madre sino que hay una restricción de parte de Dios, pero somos lo suficientemente malos para no buscar a Dios. Exacto. No tenemos la libertad de buscar a Dios. No, por nuestras propias fuerzas no podemos buscar a Dios. Y como tú bien dices, ¿verdad? Se necesita un trabajo extra, ¿no? Un trabajo fuera de nosotros, que nos dé convencimiento de pecado, que nos ayude a mirar los pecadores que somos y los separados que estamos de Dios, y luego que nos lleve nuestro ojo a mirar a Cristo como nuestra única esperanza y nuestra salvación. Es un trabajo extra, ¿no? Fuera Sí, de nosotros. sí. Y es algo que vemos a través de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, en cómo Dios llama y salva a su pueblo. ¿Verdad? Correcto, Desde sí. el Génesis vemos que Adán y Eva caen y ¿qué hacen? Se esconden. ¿Y ellos no salen a buscar a Dios. Dios los busca a ellos y más que cualquier otra, Dios los cubre a ellos. Siempre ha sido desde el Génesis hasta el final de los tiempos, Dios es quien busca y llama y atrae a su pueblo. Tal vez lo que estamos buscando corregir aquí es eso que Molusco apunta de que la razón por la cual unas personas no buscan a Dios es porque otras personas los mantienen lejos de Dios. Sí, Nosotros estamos eso diciendo que eso no es eso bíblico. no es bíblico. Eh, Correcto. Inclusive, mira, un verso, ¿verdad? Que es importante a lo que Molusco dice, y es Lucas capítulo 16, verso 27 al 31, y me gustaría verla leerlo, esta es palabra de Dios, dice, entonces él dijo, te ruego pues, o déjame leerle el contexto, este es rico y Lázaro. El rico tenía orgullo y decía, gracias a Dios que no soy como este que está al lado mío, que es el pobre. Entonces, los dos murieron y uno fue al cielo y otro fue al infierno, el rico fue al infierno. Y entonces esto es lo que ocurre luego que él muere. Dice, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Escuchen bien lo que dice luego. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, y que los oigan a ellos. El rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. ¿Qué está diciendo él aquí? Haz lo posible, envía a alguien de aquí para que vaya a hablar a mi familia y entonces ellos se arrepientan y no vengan. ¿Y qué dice Abraham? Dice, no, ellos tienen a los predicadores, ellos tienen a los profetas y a los padres. Si ellos no vienen escuchando el evangelio, no van a venir a los pies de Cristo, porque es el evangelio la vía que Dios utiliza para salvar a las personas. Entonces,
esto va a la par con Molusco. O sea, nosotros podemos hacer todo lo posible. Es más, yo creo que ellos están tratando de decir, no, la iglesia se tiene que moldear por el mundo. La iglesia tiene que satisfacer a las personas para que las personas no se alejen de la iglesia. Y nosotros podemos modificar, nosotros podemos adoptar, nosotros podemos inclusive seguir el consejo de Molusco. Pero si ellos no escuchan el evangelio y no son tocados por el Espíritu Santo, no van a poder venir a los pies de Cristo. Porque esto no depende de nuestro performance, de la manera en que nosotros hagamos. Esto tampoco es una organización que tenemos que reclutar, ¿no? Esto es nosotros predicar y el Espíritu Santo salva. Sí, y es esta, siguiendo esa línea, esta idea de que es un evangelio a medias, no completo, Ujú. ¿verdad? Porque se enfoca solamente se enfoca solamente en gracia, 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 como tú bien decías al principio, pero no señala el por qué necesitamos esa gracia de Dios que nos alcanza, ¿verdad? Ujú. Y nos transforma. Pero ahí vamos a seguir el clip porque yo creo Vamos, que sí. con lo que estabas diciendo de que es a través del evangelio, a través de los predicadores, a través de la palabra, es que Dios transforma la vida de su pueblo y los llama. En la parte del clip, yo creo que el compañero de Molusco él dice algo que es bien interesante, así que vamos Sí. a ver cómo reaccionamos a eso. Porque lo que pasa es que lo que pasa es que tú tienes que predicar con tu modelaje. Claro. Tú tienes que modelar lo que tú vives, lo que tú crees. Ujú. Y ahí, pues tú los impactas más que leerle un versículo o cualquier otra cosa. El cristianismo siempre ha sido Ok. Él dice modelar, yo se lo voy a resumir. Él dice que modelar es mejor que predicar. Esta es la cita que escuchamos muchas veces, ¿verdad? De Francisco de Asís, que dice, Ujú. predica el evangelio en todo momento y si es necesario usa las palabras. Y no estamos en contra del testimonio, el testimonio es importante, pero el testimonio es el producto de un corazón transformado. El testimonio es la evidencia de que Cristo nos ha salvado, pero no podemos confundir de que nuestro testimonio tiene el poder para salvar. Nuestro testimonio no tiene poder para salvar. Y hay algo fuerte en lo que dice, creo que se llama Ali, lo que dice él en la teología bíblica, en la tradición fiel a la palabra de Dios, esta expresión es fuerte. Ujú. Decir de que nuestra vida puede impactar más que un versículo bíblico, esto es inclusive antibíblico, esto es antiescritura, la expresión que le está dando. Porque la palabra de Dios está llena de testimonio que cuenta de la palabra de Dios, de relatos en donde una y otra vez dice que es necesario hablar la palabra de Dios, Ujú. que es necesario articular el evangelio, porque es el medio por el cual Dios trabaja por el Espíritu Santo para llegar a los corazones del pecador. Inclusive, como Romanos, tan claro como está en Romanos 1:16, no sé si lo tienes ahí o lo leo yo. Exacto, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para Ujú. salvación de todo el que cree, de los judíos primeramente y de los griegos. Sí. Y eso, y te voy a dar más tela para que sigas cortando. Como somos presbiterianos, confesionales, la Y somos pregunta presbiterianos sin vergüenza, sin vergüenza. somos Sin confesionales. espacio, vergüenza. Exacto, Sin ¿no? vergüenza. Pero la pregunta 155 del Catecismo Mayor de Westminster dice, ¿cómo es hecha eficaz la palabra para salvación? Ya que leíste Romanos 1:16, ¿verdad? Y miren la respuesta. La respuesta es, el Espíritu de Dios hace
que la lectura y especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de iluminar, convencer y humillar a los pecadores, sacar a los pecadores de su ensimismamiento, perdónenme por mi poca lectura, y conducirlos a Cristo, conformar a los pecadores a la imagen de Cristo y someterlos a su voluntad, fortalecer a los pecadores contra las tentaciones y corrupciones, edificar a los pecadores en gracia y afirmar sus corazones en santidad y consuelo mediante la fe para la salvación. Y todo esto es cómo el Espíritu Santo utiliza este medio de su palabra para traer una salvación eficaz en la vida de aquellos que él llama hacia sí mismo. Y Correcto. volvemos, y es a través de su palabra. Y me gusta ese principio porque dice, el Espíritu Santo hace que la lectura, y no lo deja ahí, dice, la lectura y especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces para Sí, iluminar, convencer y humillar a los pecadores. claro. Y muy bien explicado de verdad de la Asamblea de Westminster. Eh, y esto, ¿verdad? Ellos no hablaron al aire, ellos están basándose en lo que la palabra de Dios dice. Y si nuestro testimonio tiene el poder para atraer a las personas a Dios más que la palabra de Dios, estamos yendo en contra de la Biblia. Y específicamente, miren, escuchen bien, Romanos capítulo 10, verso 17, que dice, así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Por la palabra de Cristo. Es decir, ¿de qué manera viene el pecador a los pies de Cristo? Y lo hemos mencionado desde que comenzamos el Sí. podcast. Por medio de la predicación, por medio del Medio de la evangelio, predicación. por medio de la palabra de Cristo. Esa es la manera, esta es la manera en que los apóstoles trazaron la línea desde Hechos capítulo 2, Pedro predicando el evangelio, hasta Pablo predicando el evangelio, Pablo exhortando a Timoteo, predica en tiempo y fuera de tiempo. O sea que esta es la manera, este es el modo en que Dios salva al pecador, no por medio de mi testimonio, Sí, no por medio de mi vida. Y no estoy cancelando el testimonio. Yo tengo que dar evidencia de que Cristo me ha salvado. Tengo que ser obediente a la palabra de Dios. Pero eso es un fruto. Eso no es, esa es la manera de salvar a otros. Sí, y yo lo único que tendría que añadir a eso sería, y estoy de acuerdo contigo, me gusta que traiste eso del testimonio, porque hacemos hincapié de nuevo, no estamos diciendo que el testimonio, que decir las cosas que Dios ha hecho en tu vida no es malo. El que otros puedan gozarse contigo y glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Yo y tanto como Brandy, vamos a aplaudir eso. Y de hecho, vamos a promover que aquellos que están dentro de nuestras congregaciones puedan decirle a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Pero aquí lo importante es no minimizar el poder de las escrituras y cómo Dios trabaja a través de ese medio, por decir que otros medios que tal vez no son malos, como decir lo que Dios ha hecho en tu vida, hacen lo que las escrituras hacen, porque nunca van a poder suplantar cómo Dios ha determinado trabajar en la vida de aquellos que Él llama hacia sí mismo. Y como nosotros venimos a las escrituras, como nosotros entendemos quién Dios es, nunca lo debemos de hacer de una manera subjetiva. No es, estaba hablando con Bianca, mi esposa, Brandy sabe quién es, pero tal vez ustedes no, pero estaba hablando con Bianca, mi esposa, y le estaba diciendo esta mañana, mano, estaba escuchando un clip de este pastor que estaba diciendo que Dios es pragmático a la hora de cómo trabaja en la vida de las personas. Y yo, no, Dios no es pragmático, Dios no usa lo que funcione. Dios ha determinado unos medios, en particular la predicación de la palabra, para que cuando las personas escuchen ese llamado general, a través de ese llamado general,
puedan escuchar también un llamado eficaz y venir hacia Él. So, no, Dios no es pragmático, Dios no usa lo que funcione porque pues eso es lo que tiene a su alcance. No, Dios es un Dios objetivo y Él usa lo que Él mismo ha determinado como herramientas y medios para trabajar en la vida de la iglesia. Correcto, sí. So, el testimonio es bueno, pero no es la palabra de Dios. So, nunca sustituya uno por el otro. Exacto. Y contestando, ¿verdad? Al compañero aquí de Molusco, la palabra de Dios tiene más impacto en la vida de un ser humano que mi testimonio. Porque la palabra de Dios, como dice el Romano, es poder, es Ujú. poder de Dios para salvar. Claro, claro. No, y ahora, estamos diciendo que no debemos de conducir nuestras vidas de una manera que refleje lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Para nada. Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que sí tenemos que vivir lo que predicamos. Estoy de acuerdo, porque de lo contrario seríamos hipócritas. Y sí, y este mundo está lleno de gente así. Como decimos en inglés, newsflash. Hay gente en la iglesia que vive de esa manera también. Sí. Nosotros no estamos tapando esa realidad. Lo que estamos diciendo es que, que no existe tal cosa como predicar con tu modelaje sin usar necesariamente la verdad objetiva de la escritura, que es lo que verdaderamente transforma la vida de las personas. Eso, no estamos tampoco diciendo aquí vive como tú quieras, libertinaje, después que puedas predicar Sí, no es eso. bíblicamente, puedes vivir como tú quieras, eso no es lo que estamos diciendo. No. Porque sí, una realidad que vemos en las escrituras, de nuevo, desde el Viejo Testamento al Nuevo Testamento, por la continuidad que existe en las escrituras, es que es el indicativo imperativo, ¿verdad? Que Dios hace algo en la vida de aquellos que Él llama a sí mismo, y la vida de aquellos que Él llama a sí mismo es transformada por el poder de Dios a través del Evangelio, ya sea en el Viejo o en el Nuevo Testamento, y inevitablemente van a haber frutos que apunten a esa transformación. Exacto. Y de una manera, ¿verdad? Para que las personas puedan comprender lo que es indicativo o imperativo, quizás más simple, indicativo. ¿Qué es indicativo? Cristo murió en la cruz del Calvario, llevó mis pecados, me reconcilió con el Padre, me dio vida eterna, resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darme la esperanza de la resurrección venidera, de que voy a vivir con Él por toda la eternidad. Eso es el indicativo, eso es el indicativo. Ujú. Y ese amor que Cristo demostró por mí, ese sacrificio que Cristo hizo por mí, por todos aquellos que han puesto la fe en Él, ese indicativo, señalándolo a Él, es lo que nos lleva a nosotros a qué, al imperativo, ¿a qué? A querer obedecerle a Él, a querer escuchar la palabra cuando dice, no matarás, no mentirás, no adulterarás. Cuando Él me dice, no tenga otros dioses ajenos, ¿por qué yo voy a seguir ese imperativo? Primero porque Él me ha salvado, Él me ha transformado, Él ha muerto por mí. O sea Ahí que es está. como tú dices, es una reacción o es un fruto de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, o ha hecho por mí, o por Ujú. ti. Sí. Gracias por darle más Sí, pero yo sé que claridad a mis hay veces términos. sí que Sí. hay personas que quizás necesitan, ¿verdad? Más Sí, explicación. Y yo soy igual, yo necesito que me sí. expliquen así. No, pero sí, gracias, de verdad, estoy de acuerdo y espero que eso es un buen ejemplo y bien práctico también de por qué es necesario predicar todo el consejo de Dios de qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros. Sí. Ok, so vamos a esa última parte del clip. Otra cosa. El cristianismo siempre ha sido una religión de vivencia, de compañerismo, de comunidad, de comunión. Entonces, muchas veces tenemos estas ideas, ya sea que las heredamos o lo que sea, de que el cristianismo tiene que ser
desde el altar o desde el púlpito decir lo que tú crees. Y muchas veces eso que escuchamos, personas que se paran en una tarima, cogen un micrófono y dicen, no, estos artistas y el que escucha tal cosa o el que hace tal cosa está en contra de Dios y lo que sea. Muchas veces esos son lo que en inglés se dice identity markers, son marcadores de identidad como para tú asegurar tu público. Si no, Ahí está. Identity markers. Tú, cuando estábamos hablando de esto ahorita, Brandy, me hiciste una buena pregunta. Y diste la pregunta de la que tú partías acerca de esta parte del clip es ¿quiénes son parte de esa comunidad? Porque él hace el argumento de cristianismo, siempre se ha vivido en comunidad. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. El cristianismo no es un llamado a vivir en el aislamiento, en el monasterio, en el desierto. Es un Sí, llamado a vivir no en existen cristianos solitarios, eso no existe. solitario. Exacto. Eso no existe. Exacto. Esos son cuentos de hadas. Eso- Exacto. No, ¿quiénes son parte de esa comunidad? Sí, porque sí, es verdad, hay una comunidad que existe a la cual Dios nos llama. Y vamos a hacer tal vez aquí el hincapié, que va a revelar nuestras cartas, aunque ya las revelamos de por qué somos reformados, pero hay una continuidad, ¿verdad?, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. No es una nueva comunidad la que la iglesia está siendo llamada, ¿verdad? Nosotros hacemos la distinción de la iglesia del Viejo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento, pero no son dos iglesias distintas. Ujú. Son Como la que misma iglesia. somos una misma iglesia. Y cabe mencionar, ¿verdad? Y si me adelanté a ti, No, tranquilo. pero cabe mencionar para poder entender que son una misma iglesia, es que existe un solo Salvador. Hay un solo Salvador para el Nuevo Testamento, hay un solo Salvador para el Viejo Viejo Testamento. Testamento, y es el Señor Jesucristo. Ujú. Y esto es bien importante porque a veces no se dan cuenta de la discontinuidad o de la no consistencia en diferentes. Antiguo Testamento no es la misma iglesia que el Nuevo Testamento, porque entonces estaríamos diciendo que existe diversos salvadores o dos salvadores, Ujú. cuando es un solo salvador para una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, ellos miraban las promesas, ellos miraban los tipos de Cristo y ellos ponían la fe en lo que Dios había dicho, de que iba a traer un Mesías. Nosotros ponemos la fe en el Cristo que vino ya. O sea, hay solamente un Salvador. Como bien dijiste, solamente una iglesia, la misma línea, Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, a mí me gusta mucho, cuando estamos hablando de estas cosas, me gusta mucho el ejemplo que da, si no me equivoco, es B.B. Warfield, que él dice que, imagínate estar en un cuarto donde hay diferentes muebles, pero la luz en ese cuarto está como que semi apagada o semi brillante. Tú puedes ver lo que está en el cuarto, pero lo único que ves son como tipos de sombras Ujú. de los muebles. Pero una vez prendes la luz completamente, puedes mirar con claridad todo lo que está en el cuarto. No has cambiado de cuarto, no has cambiado de escenario, estás en el mismo lugar. Y haciendo alusión de que en la iglesia del Nuevo Testamento sí vemos estas realidades con mucha más claridad porque las vemos en Cristo, pero la iglesia del Viejo Testamento, como tú bien dices, estaba mirando hacia el frente. Eso es esa imagen de la cruz en el medio, en donde el Viejo Testamento miraba hacia el futuro y nosotros miramos hacia atrás de lo que ha pasado. Sí. Ellos miraban hacia lo que iba Amén. a venir y nosotros miramos a lo que ya vino. Ujú. Hago esa aclaración de no dos iglesias diferentes o dos comunidades diferentes por eso de la pregunta de que quiénes son parte de esa comunidad. Somos parte de esa comunidad todos aquellos, como bien dice Brandy, que han puesto su confianza en Cristo Jesús como nuestro mediador, un único mediador y Ujú. salvador. Esos somos los que somos parte de esa comunidad, ¿verdad? Exacto. Que es que desde este punto de vista de nosotros, lo vemos como otro término tal vez teológico que Brandy tal vez me puede ayudar a aclarar un poco más, pero es la comunidad visible
y la comunidad invisible. invisible, Sí. en donde en la comunidad visible es la iglesia como nosotros la vemos, que puede estar compuesta no solamente de aquellos que hacen tal vez una profesión verdadera de Cristo, pero también de aquellos que hacen una profesión y viene siendo tal vez no una profesión verdadera. So, la iglesia está Sí. compuesta por tanto por el trigo como por el trigo y la cizaña La cizaña. que crecen juntos. So, y esa es la iglesia visible, y la iglesia invisible sería entonces la iglesia como Dios la ve, que es la iglesia compuesta por todos los santos, por todos aquellos que han sido unidos verdaderamente a Cristo, Desde todos los siglos, de todos lugares. de todos los siglos, de todos los lugares. Sí. Y esos Ok, son los que son parte de la comunidad de realmente. la comunidad, exacto. Iglesia visible e invisible son aquellos que, ¿verdad? Partiendo genuinamente los que han puesto la fe en Cristo Jesús junto a sus hijos, son A sus parte hijos. son parte de la comunidad de fe. Son parte de Me la comunidad de fe. me escuché bien bautista ahí sin mencionar a los hijos. Gracias por corregirme ahí también. Y cabe mencionar que aquellos que no sabemos, no somos Espíritu Santo, aquellos que no han puesto genuinamente la fe en el Señor Jesucristo y son parte de la membresía de la iglesia, reciben las bendiciones Ujú. de la iglesia, reciben las bendiciones que Dios le da a la iglesia. Que eso es lo que hace el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Cuando él dice, ustedes han probado todas estas cosas. Ujú. Juan, en primera de Juan, han salido de nosotros porque nunca fueron parte de nosotros, pero estuvieron en parte con la comunidad, participando en aquellas cosas de la comunidad Ujú. de fe. Perdón, no quería sacarte de tu carril, pero que la misma escritura nos enseña que esa tensión está dentro de la Ujú. iglesia, y por eso es que existen tales cosas como el que tal vez nosotros como pastores tengamos que proteger a nuestra congregación, porque aquellos que están dentro de la comunidad de fe, que dicen estar dentro de la comunidad de fe, ahora sí vamos a lo que decía el muchacho Ali, ¿verdad? Si como ellos están viviendo no va conforme a la profesión de fe que ellos están haciendo, pues entonces nosotros como pastores, como decía Calvino, tenemos que tener dos voces. Tenemos que tener Ujú. una voz para el rebaño y una voz para los lobos. Y Ujú. aquellos que confiesan estar en Cristo, pero no viven como aquellos que han sido unidos a Cristo o que han verdaderamente entendido lo que Cristo ha hecho por ellos, Ujú. pues entonces nuestro deber es sí llamar a esas personas primeramente al arrepentimiento, y de no arrepentirse y querer persistir en su camino, pues entonces nuestro deber es entonces sí, de cierta manera, remover a esa persona Ujú. de la La comunidad. membresía. Ujú. De la comunidad, correcto. Sí, sí, y yo creo que, volviendo, ¿verdad? A lo que él dijo, yo creo que él estaba dándole razón a Ali, pero yo creo que está desconectado de lo que Ali estaba diciendo. Sí. Ali dijo, tenemos que con nuestra vida, ¿verdad? Es más impactante que con un verso bíblico, y el teólogo de la calle es que se llama, ¿verdad? El teólogo de la calle. No me sé el nombre, pero vamos a decirle sí, te lo voy a la calle. Sí, entonces él está diciendo, no, somos una comunidad, ¿verdad? Y la realidad es que somos una comunidad, pero somos una comunidad de fe, aquellos que pertenecen a la comunidad de la iglesia son aquellos que han puesto la fe en el Señor Jesucristo, como explicamos antes, y estos frutos se van a ver, ¿verdad? Que esto es, el fruto es la santificación, donde vamos muriendo más y más al pecado y queriendo ser más semejante a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es que para llegar al mundo entero hay que satisfacer al mundo entero, no es que, y volvemos a decir, como reformadores, no creemos que nuestro servicio tenga que ser moldeado o cambiado según el deseo de estos tiempos o el deseo de la comunidad o hiper contextualizar la adoración para poder llegar a aquellos. ¿Y qué digo en contextualizar? Quizás sea, espérate, no puedo hablar mucho del pecado, tengo que hablar más positivo, tengo que hablar más terapéutico, tengo que bajarle más al señalamiento. La realidad eso no es lo que nos pide el Señor. El Señor nos pide, predica, y como dice Hecho, aquellos que han de ser salvos vendrán a la iglesia.
ese es nuestro trabajo. Y sé que esto no es un podcast de la predicación, pero lo que te No, lleva a... cayó, ¿verdad? Está ahí más Sí, o sí, menos. exacto, sí, no. Pero lo que te lleva a eso, a ese tipo de predicación sin que tengas que esquivarla, es la predicación expositiva. Ujú, ¿Verdad? El que puedas entonces ir libro tras libro, capítulo tras capítulo, sin tener que esquivar ciertas cosas porque pues no quieres sonar, como bien dijiste, no quieres sonar como que no quiero sonar rajatabla, o etcétera, no quiero sonar muy fuerte. ujú, Nosotros, de nuevo, no es mi palabra, no es la palabra de Abraham, ni es la palabra de Dios. Y, correcto. y el, y el consejo completo de las escrituras es lo que Dios ha determinado como una dieta bastante balanceada para que aquellos que escuchen Ujú, puedan conocer objetivamente qué es lo que Dios quiere de sus ujú, vidas. ujú. Y no tanto sueños, revelaciones, etcétera. Eso es para otro podcast, pero, Sí, eso es para otro. pero sí, esta idea de que volvemos, no minimizamos el poder Ujú, eh, de las escrituras en la vida de aquellos que leen las escrituras y escuchan las escrituras siendo predicadas. Y tal vez ujú. aquí alguien me va a decir, pues yo puedo leer la palabra desde mi casa y eso es más que suficiente, no tengo que sentarme a escuchar la predicación. Y la respuesta sería, en pocas palabras, yo te la voy a dar, voy a decir que no, y voy a dejar que Brandy expanda el por qué. ¿Por qué no solamente el leer, sino también el sentarse a escuchar la predicación? Mira, están aquellos regalos que Dios le da a la iglesia, únicamente a la iglesia, que se llaman los medios de gracia. Y estos medios de gracia comunican los beneficios que Cristo nos da en la salvación. Entonces, estos medios de gracia, como dije antes, no se encuentran en ningún otro lado, en ninguna otra institución, ni siquiera en el devocional diario de la palabra de Dios con mi familia. Esto solamente se encuentra en la iglesia. Y estos medios de gracia en la predicación, la oración y los sacramentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la predicación, ¿verdad? Que hablan de la predicación es especial cuando es predicada por un ministro ordenado de la palabra de Dios en la adoración corporal de la iglesia. Es donde Dios se reúne, donde Dios se presenta especialmente con su pueblo. ¿Que necesitas el devocional familiar en tu casa? Claro que sí. ¿Necesitas devocional y lectura personal en tu casa? Claro que sí. Pero no se puede sustituir ni tampoco comparar con lo que ocurre en la adoración corporal en la iglesia. Es la manera en que Dios comunica los beneficios de Cristo a su pueblo, a su iglesia. Y eso, por eso, volvemos a lo que él dice, ¿verdad? Que vivimos una comunidad, en comunidad y es real. Vivimos en comunidad y como iglesia en comunidad, un solo cuerpo, nos nutrimos de esos regalos que Dios solamente le ha dado a su iglesia. Espero que eso haya Sí, no, eso está, ahí explicado. está. Yo creo que con eso podemos cerrar el podcast. Eh, sí, y una de las cosas, antes de cerrar, eh, el que nos escucha, hay muchos otros problemas en la iglesia hoy día. Y podemos hacer, ¿verdad? Aquí hacer una lista completa de eso. Pero lo que ha tocado Molusco, ¿verdad? No creo que específicamente sea uno de esos grandes problemas. Eh, pero quiero cerrar con esto. Tu vida, tu testimonio no tiene el poder de salvar absolutamente a nadie. Todo cristiano tiene la responsabilidad de compartir el evangelio. Y digo compartir porque no es predicar. Predicar solamente es en el púlpito con un hombre ordenado por la palabra de Dios. Que eso también es, ¿verdad? Otro tema aparte. ese tenemos que grabarlo. Ese hay que grabarlo. Pero usted como cristiano, usted como profesante, usted tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio de Cristo con aquellos que aún no lo conocen. ¿Por qué? Por como dijimos antes, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Ahí lo vamos a dejar. Brandy, antes de cerrar, ¿dónde la gente te puede encontrar? Mira, pueden ir a Facebook, Instagram,
Instagram Brasni López, BRADNY, Brasni López, o busquen en el internet, Iglesia Presbiteriana Sola Escritura, Guayama, Puerto Rico, y allí van a poder encontrar, y también en YouTube. En YouTube Ok, están nuestras predicaciones, así que Iglesia Presbiteriana Sola Escritura, OPC. perfecto. Gracias, Brandy. Gracias, Daniel. Ok, Nos pues vemos en la seguimos. próxima. Así mismo es.